comprender lo que es la enseñanza, la doctrina, que a través de las cartas para nosotros los gentiles podemos, hermano, empaparnos a través de ellas en nuestra conducta, tanto fuera y dentro de la iglesia, nuestro caminar afuera del templo, de nuestro caminar diario como hijos de Dios. Todo eso lo encontramos en las cartas para nuestro aprovechamiento. Recordemos y enfatizo, usted y yo no somos judíos, usted y yo somos gentiles, alcanzados por la misericordia, por la gracia de la muerte y resurrección de Jesucristo. Por aquella promesa que Dios le dio a Abraham allá en Génesis, cuando el Señor Jehová de los ejércitos le dijo a su siervo Abraham: sobre ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y al decir todas, es todas, hermano. Ahí no hay diferencia entre que nosotros somos hispanos, o aquellos son anglosajones, o aquellos son afroamericanos, o aquellos son asiáticos. Aquí y usted y yo y todos ellos somos un solo pueblo. Bendito sea el nombre de Jesús. En la carta a los Efesios, en el capítulo 1, versículo 13, hablábamos la semana pasada que esa es una de las promesas más importantes para nosotros como creyentes, como discípulos de Jesucristo. ¿Por qué? Porque ahí hay una promesa eterna. ¿Cuántos tenemos esa promesa? Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios por esos 4. ¿Cuántos tienen esa promesa? Amén. Amén. Gloria a Jesús. Vean lo que dice. Versículo 13. Le damos toda la gloria a nuestro Dios. La gloria a Jesús. Y las gracias al Espíritu de Dios. Amén. Amén. En Él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Oremos. Gracias damos, Dios. Gracias por esa promesa cumplida. Gracias por esa promesa, Dios, que vive y permanece dentro de nuestro ser. Ayúdanos, Dios amado, Padre bueno, a no entristecer tu espíritu, a no, Señor, rechazar tu espíritu, a no ignorar tu espíritu, porque sabemos que a través de tu Espíritu Santo hay un progreso, oh hermoso, dentro de nuestra alma, para que nosotros, Señor, seamos regenerados, transformados, redimidos por todo lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Te ruego, Dios amado, que sea el poder de tu Espíritu Santo operando, moviéndose en todo este lugar y hasta donde alcance, Señor, el sonido de mi voz. Que no sea el hombre, sino tu Espíritu ministrando cada corazón, cada alma, para nuestra edificación, Padre eterno, en esta noche. Gracias te damos, oh Altísimo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias damos a Cristo. La semana pasada hablábamos la importancia de poder comprender lo esencial de la doctrina del Espíritu de Dios. Vamos a continuar en ese desarrollo, hermano, que es una promesa hermosa. Amén. Amén. Ahí vemos lo que acabamos de leer, hermano, son especificaciones de la promesa de Dios para cada uno de nosotros. Así que la semana pasada le compartía eso y le vuelvo a enfatizar. Si a usted le dicen que si usted no habla en lenguas y usted no tiene el Espíritu Santo, salga corriendo de esa iglesia, porque ahí está mal. Porque mi Biblia dice, yo no sé si la suya dice así, que en el momento que yo recibí a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador, dice la palabra que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Amén. ¿Y qué seguridad tengo entonces que tengo el sello del Espíritu Santo, mi amado hermano? Ya no puedes pecar igual. Ya no puedes. Pero ¿qué pasaría entonces si la persona tiene años en el Evangelio y sigue pecando?
Entonces ha entristecido el Espíritu Santo y ni cuenta se ha dado. Hay que tener cuidado con eso. Amén. Volvamos por favor al versículo donde empezamos. Gloria sea el nombre de Jesús. Leo del verso 11. En él, Jesús, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Fue la voluntad de Dios salvarte, fue la voluntad de Dios que esta noche estuvieras aquí, fue la voluntad de Dios que esta noche estés escuchando esta palabra. Es el Señor quien pone ese buen deseo en nuestros corazones. Amén. Como vamos desarrollando este estudio, me gustaría, amados, llevar ejemplos paralelamente para que podamos entender esto. Bendito sea el Señor. Amén. Amén, aleluya. No tenía esto en mis notas, pero hay una inquietud en mi corazón. Déjenme buscar rapidito el pasaje para que nos gocemos más. Gloria sea el nombre del Señor. Amén, aleluya. Alabamos tu nombre, Rey. Gloria a Dios. La Biblia, hay un pasaje hermoso, a ver si me ayudan porque es necesario que esto sea, vaya en ese orden maravilloso, gloria a Dios. Hechos capítulo 16, versículo, vamos a leer del versículo, gloria a Jesús. Gracias damos, Señor. Amén, aleluya. Gracias te damos. Amén. Gloria a Dios. Sí, vamos a leer el versículo 38. Gloria a Jesús. No es el pasaje que ando buscando, como les digo, no es mi tema pero es un ejemplo hermoso que podemos ver. Si usted lo encuentra, por ahí compártalo. Es en aquel pasaje donde Lidia empezó atentamente a escuchar el mensaje que traía el apóstol Pablo. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No lo encuentro, amados. Pero bien, está entre el capítulo 15 y 16 del libro de los Hechos, donde aquí está, ya lo encontramos. Gracias, Señor. Vea conmigo, por favor, capítulo 16, en el versículo 13. ¿Ya lo tiene, iglesia? Amén. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacer la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Y vea lo que dice el versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y ponga atención a lo que vamos a leer. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Gloria a Dios. ¿Quién hizo eso? Señor. El Señor. Aleluya. Pero ¿por qué Jesús puso que en el corazón de esta mujer llamada Lidia, hermano, hubiera atención en su corazón? ¿Por qué? Sencillamente porque el Señor ya había decidido de que ella iba a ser la mujer que iba a hospedar al apóstol Pablo. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Al versículo 40, vea lo que sigue diciendo, después que golpearon a Pablo, después que lo encarcelaron, etc. Entonces salieron de la cárcel y entraron a la casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Lidia fue una mujer que Dios usó para servir a Pablo y a sus acompañantes. Pero quien puso en el corazón de ella estar atento al mensaje que traía Pablo fue Jesús, fue el Señor. El Señor mismo, a través de su Espíritu Santo, hermanos, Él puso en el corazón de esta mujer que estuviera atenta al mensaje.
Por esa misma razón, usando este ejemplo, podemos levantar una oración delante del Señor y decirle: Señor, yo te ruego que a la persona que yo vaya a hablarle el Evangelio, esta palabra de parte tuya, seas tú poniendo ese interés en el corazón de esa persona para que yo le pueda compartir el Evangelio. Y le aseguro que esa oración va a traer fruto. Bendito sea el nombre de Jesús. Regreso donde estábamos, allá en el libro de, la carta de Efesios, capítulo 1, versículo 13. Vamos a desglosar un poquito más el versículo. Dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Ahora, ¿cómo sabemos que lo que hemos escuchado de la Biblia es verdad? ¿Quién le asegura a usted de que todo lo que usted escuchó al principio del caminar con Cristo era verdad? Porque la misma palabra dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que todo lo que estamos escuchando viene de parte de Dios. Él nos da la capacidad y el discernimiento para poder nosotros, hermanos, recibir lo que viene de parte de Dios, y también Él nos da el discernimiento para rechazar lo que no viene de Dios. Sigamos, vean. Versículo 3 y una vez más: el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, se tiene que creer. Y creer en el Evangelio, hermano, no es simplemente una decisión o una declaración de fe o simplemente decirlo, no. Creer en el Evangelio es tomar, hermano, una acción sincera, verdadera, para nosotros empezar a seguir a Jesús como lo hicieron sus discípulos al principio del ministerio del Señor. ¿Qué pasó con María Magdalena? Les pongo un ejemplo. María Magdalena, dice la Biblia, que en ella habitaban 7 demonios. Yo no sé si usted se puede imaginar. Como dice por ahí un hermano pastor, si con el que traía yo no podía, ahora imagínense con 7. Bendito sea el nombre de Cristo. Entonces, veamos claramente cómo el Señor trajo la libertad a María Magdalena, y desde ese momento toda la historia bíblica nos enseña que esa mujer fue una mujer, pero fervorosa en Cristo, valiente, esforzada. Tanto, hermano, que la que llevó la noticia que Cristo había resucitado, ¿quién fue? María Magdalena. Gloria a Dios por las mujeres esforzadas y valientes, ¿verdad? Aleluya. Vean que dice: es necesario creer. Y al decir haber creído en Él, hermano, hay un cambio de actitud, hay un cambio en nuestra manera de ser, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de vestir, en la manera de conducirnos, en la manera, hermano, de poder transmitir de verdad que yo he conocido a Cristo. Todo eso se tiene que reflejar en mi vida. Porque no puedo seguir el Evangelio solamente por apariencias. Hay muchas personas en el mundo que dicen que creen en Jesús, pero su testimonio dice todo lo contrario. Tengamos cuidado, porque si el Espíritu Santo no está habitando en nuestro corazón, nuestro testimonio va a decir todo lo contrario. Bendito sea Jesús. Aleluya. Pero dice el 14: fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, a la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Bendito sea Jesús. Los que hemos pasado por el matrimonio sabemos que, hermano, en los votos que se dan, ¿verdad? Tradicionalmente se dan también en la iglesia tradicional, pero en el cristianismo también algunos lo practican, ¿verdad? Gloria a Dios. De dar las arras a la esposa. Son 13 moneditas en las cuales representa la provisión de parte suya a su esposa. La número 13 es la abundancia en el hogar. Por cada moneda usted le está diciendo a su esposa: yo me comprometo contigo a suplir todas las necesidades que haya en ese hogar. Los 12 meses y la número 13 es la abundancia. Y si usted, amado hermano, es temeroso de Dios y obediente a Dios, le digo que le va a ir muy bien. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, de esa misma manera,
el Señor a través de su siervo compara las arras de nuestra herencia, que es el Espíritu Santo. Amén, aleluya. En otras palabras, Jesús está diciendo a través de Pablo: yo les doy el sello de mi espíritu, que es las arras que yo les doy, para que esté con ustedes proveyendo todo lo que necesiten, desde enero hasta diciembre y aún más. Aleluya. Oiga, qué interesante. Desde enero hasta diciembre y aún les va a sobrar. Gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios es una fuente de vida, una fuente de gozo, una fuente, hermano, que no para cuando usted se mete de verdad a buscar el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Acuérdese, y vuelvo a enfatizar, no confundamos los dones. Son cosas totalmente separadas una de la otra. Porque si al Espíritu Santo se le antoja, como lo hablamos la semana pasada, darle el don de lengua a alguien, no solamente lo va a hacer para hacer ruido, tiene un propósito el don de lengua. Ese es otro tema, pero tiene un propósito, escrituralmente hablando. Así que, como vemos aquí, lo que estamos hablando esta noche, ¿cuál es el tema que estamos hablando, hermanos? Neumatología. La neumatología, bendito sea el Señor. Vamos a aprendernos esa expresión. Alabado sea Jesús. Amén. Vemos que el Espíritu Santo, como parte de la doctrina, es la promesa de Dios para nosotros. Jesucristo lo dijo en los evangelios: no los dejaré huérfanos. Así que en el momento que de repente te sientas solo, acuérdate, no estás solo. Hay una persona poderosísima dentro de ti. Gloria a Dios. Hay una persona que está, hermanos, 24 días, 24 horas, 7 días de la semana, está contigo. Amén. Gloria a Dios. Duerme contigo, está contigo en el trabajo, está contigo en el hogar, está contigo en la tienda. Donde quiera que vayas, ahí está Él contigo. Aleluya. Porque vive. Según la palabra, allá en primera carta de Corintios, capítulo 3, verso 16, dice que nosotros somos el templo y la morada del Espíritu de Dios. Amén, aleluya. Por lo tanto, es importante que cuidemos esta casa física, porque ahí habita, hermano, un ser muy especial de parte de Dios para ayudarnos a vencer el pecado dentro de este cuerpo. Gloria a Dios, Amén. aleluya. Sin la ayuda del Espíritu Santo, usted no va a tener la capacidad para poder vencer el pecado. Si no, vamos a verlo en la Escritura. Vean, hay un ejemplo que me gustaría que observemos en el capítulo 55, si no estoy mal. Amén. 55 de Isaías. Hay un ejemplo muy interesante ahí, que podemos verlo. Cómo el Señor trató con el pueblo de Israel con una libertad. Amén. No llevo el estudio sistemáticamente, como normalmente lo reciben en otros lugares, sino que me gusta poner ejemplos para que comprenda que la misma palabra tiene todas las respuestas. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Isaías 55, vea, el Señor hablándole a su pueblo a través del profeta, dice a todos los sedientos: venid a las aguas. ¿Y quién es el agua viva? Cristo. ¿Y qué dijo el Señor del Espíritu Santo? El que cree en mí, así como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. No va a tenerse jamás. Amén. Gloria Amén. a Dios. Aleluya. Y los que no tienen dinero, venid. Comprar y comer. Porque el Evangelio, hermano, no se compra, se recibe gratuitamente. Usted no puede comprar su salvación, porque si la salvación se comprara, hermano, los primeros en comprarla fueron los ricos. Ellos que andan queriendo ver si encontrar por allá afuera, afuera de nuestra atmósfera, a ver si hay vida para comprarse un pedacito por allá. Eso es lo que andan haciendo los ricos. Gloria a Dios. Dice: comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Vino tipificando el Espíritu de Dios, y leche, el alimento, hermano, que
a través del Espíritu Santo usted tiene todo lo que necesita. Versículo 2. Pero ahí hay una advertencia importante. Ahí pregunta y dice: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no se hacía. Imagínate qué ironía, ¿no? Trabajamos fuertemente, los que tenemos trabajo actualmente, y si no invertimos nuestro esfuerzo y parte de lo que es nuestras finanzas en el reino de Dios, hermano, estamos invirtiéndolo en lo que no se hacía. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuánta necesidad hay ahorita? ¿Qué podemos hacer? Sacar un poquito de lo que el Señor nos ha bendecido y bendecir a aquellos que no tienen. Amén. Aleluya. ¿Cuántas semanas van bastantes hermanos que no trabajan? Amén. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Observe. Dice: oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Hermano, yo no sé si usted se ha deleitado alguna vez una carne asada bien sabrosa, bien asadita, con esa grosura, con un sazón especial. Básicamente el Señor compara la grosura de la carne con el favor que Él nos va a dar, para que podamos comprender la abundancia que Él va a traer a nuestras vidas si nosotros, no sé si me está captando el ejemplo y la intención de lo que el Señor está diciendo a través del profeta. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Amén, amén. Inclinad vuestros oídos y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno. Vean lo que está diciendo el Señor. ¿Cómo está el pueblo de Israel? Como un pacto eterno. Gloria a Dios por eso. Amén. Y las misericordias firmes a David, etc. Bendito sea el Señor. Amén. Aleluya. Por eso le digo que la promesa maravillosa que el Señor nos ha dado es el Espíritu de Dios, para que usted y yo podamos caminar firmes en el camino, en este Evangelio. Como dijo Cristo, Él nos dio dos opciones. Y eso es lo que me apasiona a mí de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio no es, hermano, por presión. Me decía por allá hace un tiempo una hermana, es que el Evangelio a veces es por obediencia o por trituración. Usted decide cómo quiere caminar. Le digo, como que no estoy muy de acuerdo con ese pensamiento, porque el Señor es, hermano, Él no se mete con el libre albedrío suyo, pero las consecuencias de las decisiones las vamos a tener nosotros. Si decidimos obedecer al Señor, las consecuencias que van a venir por esas decisiones van a ser buenas. Pero si yo decido continuamente, hermano, seguir el pecado que estaba practicando, las consecuencias me van a alcanzar tarde o temprano. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está ahí. Amén. Amén. Sigamos adelante. Amén. Gracias te damos, Señor. Gloria a Dios. Él también tuvo participación en el Antiguo Testamento en varias e importantes eventos que nos narra, digamos, en ese sentido, las Sagradas Escrituras. Veamos un pasaje hermoso en Jeremías 31, versículo 33, donde el profeta Jeremías habla estas palabras. Bendito sea Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. La verdad. Estamos hablando de la verdad. Y ese pacto se cumplió con Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluya. Versículo 31 dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto,
porque ellos invalidaron mi pacto, y aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Qué bueno es el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Si eso hizo el Señor con el pueblo de Israel, imagínese con usted. Aleluya. Que usted ha entrado en un periodo de gracia, hermano, maravilloso. Si estamos aquí respirando por la gracia del Señor, Amén. Aleluya. bendito sea Cristo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a corroborar estas palabras con lo que dice el escritor de Hebreos, allá en Hebreos capítulo 10, versículo 14. Y dice de la siguiente manera: Aleluya. porque una sola cosa, una sola ofrenda hice perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Cristo hizo todo por ti, por mí, por nosotros, mi amado hermano, mi amada hermana. Por lo tanto, tenemos una deuda grande con Jesús. Aleluya. Y Él dice, la única manera que ustedes pueden agradarme a mí es que les dé una ayuda más grande para que esté con ustedes. Gloria a Dios. Aleluya. En la historia del ser humano, hermano, nadie, absolutamente nadie, ha podido vencer el pecado. Nadie ha podido cumplir la ley. El único, escrituralmente hablando, que cumplió y ha cumplido la ley, se llama Jesucristo. Amén. Aleluya. Nosotros los hombres pretendemos vivir la ley de Dios, pero hermano, nadie la puede cumplir tal como debe de ser, porque guardamos unos, pero no guardamos otros. Amén. 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 Imagínense si el primer pacto, la primera ordenanza que el Señor hace con los varones desde el tiempo de Abraham, en la circuncisión sobre cada varón, sobre cada varón. Al octavo día el niño tenía que ser circuncidado. Hermanos, desde ahí, ¿cuántos de los que estamos en nuestra edad estamos dispuestos a ser circuncidados a esta edad que estamos? Pero ahí vemos tantas cosas que se dicen, ¿no? Pero sigamos en el tema. El Espíritu Santo, como leíamos ahí en el versículo 15, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, hermano, por esa misma razón, cada vez que usted toma la palabra de Dios y empieza a leer, hermano, de una manera didáctica, de una manera con esa responsabilidad y esa disciplina diariamente a leer la palabra de Dios, hermano, el Espíritu Santo le va a sorprender. Amén. Aleluya. ¿Cuántas veces, hermano, usted no tenía ni siquiera, ni por acá le pasaba, cuando el Espíritu Santo empieza a usar su vida? Jesús dijo, la mies es mucha, pero los obreros son. En el momento, como dice el pasaje ahí, el Espíritu Santo nos atestigua. Él, hermano, con toda esa palabra que usted y yo hemos leído, en el momento que necesitamos, hermano, Él trae la palabra a nuestro corazón, a nuestra mente, para poder compartir esa palabra con aquella persona que tenemos enfrente de nosotros.
Dice, pero es que yo no soy predicador, yo no soy evangelista, menos maestro. Pero el Espíritu Santo te puede usar como Él quiera, en el momento que menos lo esperas. ¿Por qué? Porque hay necesidad, hermano. Mira, hace muchos años, lo digo para la gloria del Señor, me apasionaba y me apasiona mucho la evangelización. En esa ocasión me acuerdo que fuimos al área de la 34 y la Hempstead allá en Houston. Los que conocen el área se van a identificar conmigo. Antes había un lugar oscuro en esa esquina, pasando los traques del tren, y constantemente un hermano oraba, el hermano Julio oraba que ese lugar desapareciera. Era un antro nocturno. Y un día menos esperado el lugar se quemó y fue destruido, fue demolido. Y en lugar de ese lugar se puso una pequeña pulguita, como dicen por aquí, una pulga, en el cual nosotros, hermano, una pareja hermosa, los hermanos Pimentel y un servidor, pusimos un lugar ahí, una carpa, empezamos a regalar pan con café y empezamos a poner folletos y Biblias y hicimos un cuartito para orar por las personas. Esa ocasión, hermano, nos ganamos 88 personas para Cristo, ese día. Amén, aleluya. Ese solo día. Y en son de broma le digo, y nos ganamos un Oscar. Porque solo el hermano Oscar se quedó en la congregación donde yo me congregaba. ¿Y qué pasó con los 87? No hubo obreros para que le dieran un discipulado, un seguimiento. Viendo la necesidad, le decía a mi pastor en aquel entonces, Dios bendiga a mi pastor, ¿verdad? Edgar Rodríguez, gloria a Dios. Dios lo usó de una gran manera. Parte de todo lo que usted ve en mi corazón es la formación que recibí de mi pastor. Gloria a Dios. Entonces, yo le decía a mi pastor, pero ¿dónde están los maestros? Hay 5 maestros certificados de Instituto Bíblico, ¿dónde están? Y en respuesta el pastor dijo, nadie tiene carga o disponibilidad para trabajar. Todos están muy ocupados. Ahí fue en el momento donde esa inquietud nació en mi corazón. Le dije, pastor, ¿qué necesito para ser maestro? Y me dijo el pastor, simplemente ora al Señor. Y si Él quiere usarte como maestro, Él lo va a hacer. Pero tienes que decidirte, no puedes, como dicen por ahí, el dicho, ¿verdad? El que mucho abarca. Entonces, tienes que decidirte, o vas a trabajar en esta área o en la otra para que puedas desempeñar y desarrollar bien lo que vas a hacer para el Señor. Amén. Empecé a ir al Instituto Bíblico para la gloria del Señor, me gradué, etc. Pero lo importante de todo esto, hermano, es que cuando empezamos a trabajar ya en la enseñanza, hermano, hay un cambio maravilloso cuando usted se dispone. Toda aquella palabra que se estudió, aquella palabra que se procesó, amados hermanos, en el momento que menos usted lo espera, esa palabra el Espíritu Santo la trae para que usted pueda bendecir a una persona. Y esa es la promesa que tenemos. Amén. Amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias te damos, Señor. Amén. Déjenme buscar algo aquí que quiero compartir, algo importante también. Alabamos tu nombre, precioso Rey. Amén. Gracias, Cristo de la gloria. Una de las designaciones, hermanos, como dijo Cristo allá, vamos por favor rapidito ahí a Juan, al Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, específicamente el versículo 26, este también lo vimos la semana pasada, pero quiero explicar algo más en ese pasaje. Amén. En ese versículo que leímos, dijo Jesús, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho. La designación de parte de Dios
lo que es el Espíritu Santo para nuestras vidas, para su vida y para la mía, a eso se le llama, hermano, el Paracleto. El Paracleto. El Paracleto es una palabra griega que significa consolador o uno llamado al lado para ayudar. Por cuanto Él venga, consolará a quienes yo enviaré de parte del Padre, dijo Jesús. El Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Cuántas veces, lo decía la semana pasada, cuántas veces hemos pasado situaciones difíciles y ese Paracleto precioso viene a consolarnos, a ayudarnos en momentos de dificultad? La semana pasada hablábamos también que Él intercede por nosotros, Romanos 8:26. Bendito sea Jesús. Aleluya. Por eso mismo, en los desarrollos específicos, en las designaciones que Él tiene, uno de ellos es el consolarnos. Por eso, hermano, cuando yo pude comprender esto, para mí fue algo impresionante. Dije, ¿cómo es posible que siendo un pecador, siendo una persona que en cierta manera me burlaba del cristianismo, ahora puedo comprender y conocer que el Señor me dio un Paracleto glorioso para que esté conmigo y me ayude en los momentos que yo no puedo comprender nada, el porqué de las cosas? Pero la fidelidad del Señor se permanece para siempre. Aleluya. Amén. Amén. En las especificaciones vemos que Él es la promesa. Hemos visto que el Espíritu nos da ese poder necesario. Hemos visto que el Espíritu Santo es la verdad absoluta. Él es, hermano, el que inspiró a los hombres de Dios. Si no me cree, vaya conmigo en la palabra. Bendito sea Cristo. Gloria a Dios, aleluya. La segunda carta de Pedro, capítulo 1. Alabamos tu nombre, Jesús. Amén. Bendito eres Jesús. En el versículo 19, el apóstol Pedro, y mire quién escribió estas palabras. Dice en segunda carta a Pedro, capítulo 1, verso 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga a vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Y mucho ojo el versículo 21. Porque ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Quién escribió todo esto? Me he encontrado con personas que dicen, yo no puedo confiar en la Biblia porque fue escrita por hombres. Sí, pero eran hombres que fueron escogidos específicamente para hacer este trabajo. Y no fue inspiración humana. La palabra dice que fue inspiración divina, porque el Espíritu Santo era el que le dictaba a escribir a Pedro, a escribir a Pablo, a escribir a Juan, todo lo que tenían que escribir. Por eso, hermano, tenemos que creer en esta bendita palabra. Te aseguro que si los cristianos de la iglesia primitiva, hubieran tenido este libro, hermano, hubieran causado más impacto todavía. Más impacto todavía. Si nos impacta ver toda la historia y todos los ejemplos y testimonios de la iglesia primitiva, cómo se desarrolló la iglesia, cómo crecieron, cómo se expandieron, cómo testificaron valientemente, cómo murieron. Y no tenían un libro como tú y como yo al alcance. Y aún así no lo leemos. A veces lo despreciamos. A veces lo dejamos rumbado por ahí en una esquinita. Y el domingo que venimos a la iglesia, los que somos domingueros, dicen por ahí, andamos buscando la Biblia porque no nos acordamos dónde la dejamos. Es una vergüenza, hermanos. Tenemos que ser, hermanos, apasionados por Jesús. Especialmente porque comprendemos que el Espíritu Santo es inspirado
y nos inspira a nosotros. Él nos consuela. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por esa misma razón, en lo que es doctrinalmente hablando, el Espíritu Santo es también la parte de la deidad de Dios. Es parte de la deidad de Dios. Él es una persona divina. Él es Dios. Él es coigual, coeterno y coexistente con el Padre y el Hijo. No obstante, Él es designado como la tercera persona de la deidad de Dios. En nuestras propias vidas puede ser que existan personas que son iguales en posesión social, pero en cargos están subordinados unos a otros. Lo mismo es con el Espíritu Santo. Como ser divino, Él es igual como el Padre y el Hijo, pero en posición, Él está subordinado al Padre y le da preeminencia al Hijo. Y eso, hermano, es lo hermoso de la deidad de Dios. Gloria a Dios. Hay un orden. Y eso es lo que el Señor desea que aprendamos también nosotros como iglesia. Que el Señor no se equivoque, hermano, cuando cada persona que trabaja dentro de lo que es, hermano, el cuerpo de ministros o el cuerpo oficial de la iglesia, cuando es Dios quien ha escogido a esa persona, va a haber una coinonía hermosa dentro del cuerpo de la iglesia. Pero cuando es el hombre quien pone a trabajar a los ministros, tanto los ministros de alabanza como los que sirven como ujieres, como hermanos dentro de lo que es la iglesia, cuando la persona no ha sido escogida por el Señor, sino escogida por el hombre, ahí vemos el resultado de las decisiones de nosotros. Hay grandes problemas dentro de la iglesia. Hay celos, hay envidia, hay codicia. Tantas cosas que pasan. ¿Por qué? Porque hay un requisito específico que la palabra nos dice, y eso está en el libro de los Hechos, capítulo 6. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, número 1. Si no estamos llenos del Espíritu Santo, hermano, mejor quedémonos sentados, porque vamos a hacer más mal que bien. Porque esta carne se rebela y no le gusta sujetarse a nadie. A la carne no le gusta sujetarse a nadie. Medio le llaman la atención o medio lo exhortan, hermano, y la carne sale a flor de piel. Por eso las personas hoy en día andan brincando como chapulines de iglesia en iglesia. Es que el pastor me regañó allá y mejor me voy para otra iglesia donde me habla muy bonito. Sí, pero no te está confrontando el pecado. Y por eso tu vida no tiene crecimiento espiritual. Tenemos que comprender eso, hermanos. Gracias te damos, Señor. Aleluya. En todas las designaciones, hablamos también la semana pasada que el Espíritu Santo es llamado Dios. ¿Por qué? Porque también Él es omnipresente, omnisciente y omnipotente. Él puede hacer todo lo que está establecido que Él haga. Vimos el ejemplo, vamos a ver una vez más, allá en Hechos capítulo 5. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Dios. Vemos como el Espíritu Santo le revela al apóstol Pedro lo que este hombre, Ananías y su mujer Zafira hicieron. Pero Pedro específicamente, inspirado por el Espíritu Santo, le dice: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? La semana pasada no vimos la consecuencia. Para los que conocemos esta escritura, hermano, es impactante. Porque lo que estos hombres, tanto el hombre como la mujer, empezaron a planear en secreto, Dios lo sacó a la luz por su espíritu y le dijo a Pedro todo lo que estaban planeando. Bendito sea el Señor. Amén. Verso 4. Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. En otras palabras, Pedro le estaba diciendo: es tu
tu propiedad, es tu dinero, es tuyo. Tú solamente tenías que decir, mire, yo quiero dar a la iglesia esto, y yo me voy a quedar con eso. Era más íntegro, más claro y más sincero hacerlo así, que planear algo a escondidas, donde no hay sinceridad. Y vea la consecuencia. No ha mentido a los hombres. Ay, hermano, mentirle a Dios es un problema serio. Mentirle a Dios es un problema grande. Mentirle a Dios, hermano, las consecuencias son terribles. Apocalipsis 21:8 dice, y todos los mentirosos terminarán en el lago de fuego. Una mentirita chiquita, hermano, para ante los ojos de Dios no hay ni chiquitas, ni medianas, ni grandes. Mentir es mentir, y la paga es la misma. La paga del pecado es Muerte. bendito sea el Señor. Amén. Vean, verso 5 dice, al oír Ananías estas palabras, dice, cayó y expiró. La palabra expiró está diciendo que ahí quedó muerto. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Sí, hermano, el temor a Dios nos va a ayudar a apartarnos de las cosas que no le agradan a Dios. Necesitamos ese temor dentro de nosotros, porque por temor a Dios, hermano, yo voy a dejar de hacer aquellas cosas que sé que están mal, que sé que son pecados. Bendito sea el Señor. Amén, aleluya. El pasaje que les mencionaba hace un momento, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Somos templo de Dios debido a que el Espíritu de Dios vive dentro de nosotros. Yo no sé si alcanzamos a comprender esa verdad. Amén. Bendito sea el Señor. Aleluya. Aleluya. Versículo 17 de 1 Corintios, capítulo 3, verso 17, dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Aleluya. Y esa es la gran diferencia, amado hermano, cuando realmente el Espíritu de Dios mora dentro de nosotros. Hay una libertad plena. Hay libertad. Porque no hay temor. Miren lo que dice en pantalla. ¿Alguien lo quiere leer? Bendito sea Jesús. Porque el Espíritu de Dios no nos hace cobardes, al contrario, nos da poder para amar a los demás y nos fortalece para que podamos vivir una buena vida cristiana. Gloria sea el nombre de Jesús. Amén. El Espíritu Santo también tiene atributos divinos. Y vamos a verlo a la luz de la palabra. Gloria a Dios. Lucas capítulo 1, verso 35. Ahí vemos interactuando el poder del Espíritu Santo en su omnipotencia. Alabado sea Jesús. Amén. Lucas capítulo 1, verso 35. ¿Ya lo tienen? Amén. Respondiendo el ángel le dijo a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Claramente a través de este versículo podemos ver la omnipotencia del poder del Espíritu Santo. Amén. Amén. Lucas capítulo 2, versículo 25. Ahí podemos también observar la omnisciencia del Espíritu Santo. Alabado sea Cristo. Amén. Gracias, Señor. Dice el versículo 25. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. El Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo
que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. ¿Quién estaba con Simeón? El Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Aleluya. Amén. Amén. Versículo 27 dice: y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús le trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, Gloria a Dios. la cual has prometido en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. La gloria de tu pueblo Israel. José y su madre estaban maravillados de todo lo que decía él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y vea qué interesante. La lanza que atravesó el costado del Señor, hermano, no hay persona que pueda mantenerse sin sensibilidad al ver una película como La Pasión de Cristo. No hay ser humano que se quede frívolo. Si tiene una pizca de amor hacia a Cristo, hermano, esa película quebranta a cualquiera. ¿Por qué? Porque el poder del Espíritu de Dios está ahí. Ahí vemos su omnisciencia. El Espíritu Santo le había revelado a Simeón: ya no tarda en llegar el prometido. Y llegó. Amén. Vemos también la omnipresencia del Espíritu Santo. Y eso lo vemos en el Salmo 139. Vamos a avanzar y aquí me voy a detener. Bendito sea Jesús. Amén. Vamos a seguir el viernes con esto. Está bien interesante. Amén. Gloria a Dios. La omnipresencia del Espíritu Santo. ¿Ya lo tiene, amado? Amén. Dice así, versículo 7: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de su presencia? Si subiera al cielo, ahí estás tú. Y si al Seol hiciera mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y si dijere ciertamente las tinieblas no te encubrirán, aún la noche resplandece alrededor de mí, aún las tinieblas no me encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Ahí vemos la omnipresencia del Espíritu Santo. Como dice: ¿a dónde me escaparé del Espíritu de Dios? ¿A dónde me escapo? Que el Espíritu Santo va conmigo a todas partes. Amén, amén. Él es omnipotente, Él es omnisciente, Él es omnipresente. Él está con nosotros, Él conoce tus pensamientos. Y Jesús dijo estas palabras, y termino aquí: cosas aún mayores harán vosotros en mi nombre. Ahí tenemos que analizar, iglesia, si el poder del Espíritu de Dios está en mi vida, en la tuya y en cada uno de nosotros. ¿Por qué los hemos atemorizado ante todo esto que está pasando en el mundo? Pregunto: si el poder del Espíritu Santo habita en mí, habita en ti, esa enfermedad puede tocarme. Si el poder del Espíritu Santo está en mí, que Él es omnipotente, omnisciente y omnipresente,
y Él habita en mí porque soy su casa, ¿qué enfermedad me puede tocar? El problema no está en Dios, el problema está en mí. Amén. El problema soy yo. El problema es que yo le he dado cabida a la duda. El problema es que yo he quebrado mi fe. Santo. Ahora, El problema soy yo. Dios sigue siendo Dios desde la existencia. Y Él simplemente quiere un corazón que se atreva a creer. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 9, verso 14. Bendito sea el Señor. Se nos fue el tiempo, hermanos. Aleluya. Este tema es maravilloso y seguimos. amén. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 9, versículo 14, dice así. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos. Perdón, estoy en Hechos. Alabado sea el Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Ahora sí. Cuando más. Y cuanto más. ¿Usted entiende lo que significa cuanto más? Amén. Aleluya. ¿Cuánto La más? sangre de Cristo. La sangre de Cristo, la cual mediante el Espíritu eterno, el Espíritu Santo es eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Hermanos, la palabra es clara. La palabra es clara. Si la sangre de Jesús no es suficiente para cubrirte de la enfermedad y que tu fe se mantenga, hermano, firme, así como Daniel, así como Sadrach, Mesach y Abednego, así como Esther, así como Abraham, así como Moisés, cuidado, hermano, Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a cuidado. Dios. Amén. Amén. Aleluya. Mas el justo, y si no tiene fe el justo, Pues sí, agradar a Dios. es imposible agradar a Dios. Amén. Así Aleluya. es. Póngase de pie conmigo en esta noche. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Palabra hermosa. Bendito Rey, Amén. Aleluya. gracias por hablar a mi vida, Señor. Gracias, Jesús. Tú sabes todo lo que está pasando por mi alma y mi corazón en este momento. Padre, yo te pido en el nombre poderoso de Jesús, Dios eterno, que fortalezca la fe de mis hermanos. Fortalece la fe de ellos, Señor. Fortalece mi fe, Señor. Que sea una fe inquebrantable. Oh, porque donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Yo clamo en esta hora, Padre eterno, que sea el poder de tu Espíritu Santo trayendo libertad, Señor. Aquel que sin darse cuenta se ha dejado cautivar su corazón y sus pensamientos en el temor, en la duda, en la incertidumbre, mi Dios, reprenda todo eso y traiga libertad, oh Dios amado, en aquel que todavía confía en ti, Señor. Aleluya. Sabemos que Con tu espíritu, mi Señor Jesús. el ataque mental llega, Señor, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Pero yo clamo en esta hora, Dios amado, que el poder de tu Espíritu, oh, te ruego, Padre, alcance aún más el corazón de tus hijos. Y que podamos, oh Dios amado, corresponder en todo lo que tú, Señor, estás hablando a nuestras vidas, día con día. Todos los días ese sonido de esa puerta se oye, así como lo dijo Cristo en Apocalipsis 3:20. Oh Señor, hay poder en Jesús. Yo te ruego, Señor, que sigas tocando la puerta del corazón de nosotros para que podamos, hermano, cada día abrirle la puerta a Cristo, para que el poder de
una manera poderosa en cada corazón. Gracias te damos, Dios amado. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra nos hace libre. Gracias. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria y la honra en esta hora, Padre. Gracias te damos, Rey. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.